Hola, esto es Derecho a Fondo y yo soy Andrea Tobón. Bienvenidos al último episodio de Derecho a Fondo. Ha sido una travesía eh, todas estas semanas y nos ha permitido conocer conceptos muy importantes que al menos desde mi perspectiva yo desconocía y que creo que me llevó un gran conocimiento, un gran aporte muy fructífero sobre todos estos conceptos, sobre todos estos artículos, formas de aplicarlos y demás, que de otra manera no hubiera conocido. Porque seamos sinceros, gran parte de nosotros somos muy flojos para levantarnos y leer la Constitución, pero solo cuando son con actividades forzosas es que podemos conocerlas y al menos siento que en este sentido el conocerlo a través de la materia me permite saber cosas que desconocía y que creo que ahora puedo aplicar de manera efectiva en mi vida diaria. Em, y pues nada, bienvenidos a este último análisis profundo y resumen de todo lo que hemos visto a lo largo de este semestre sobre los pilares que rigen nuestra vida en sociedad, que son los derechos, las leyes, la Constitución. Hoy vamos a desglosar por última vez un amplio espectro de conceptos, desde los derechos más básicos hasta la protección de nuestra información en la era digital. Hablemos de lo fundamental, los derechos humanos. Para empezar, definamos qué es un derecho. Ya lo hemos visto con anterioridad. Es una facultad o un permiso que tenemos nosotros como personas para hacer o exigir algo. Son garantías inherentes que poseemos simplemente por el hecho de nacer como seres humanos y que están diseñadas para proteger nuestra dignidad como personas y como individuos. Los derechos humanos son aquellas garantías esenciales reconocidas a nivel nacional e internacional para todas y cada una de las personas que habitamos este planeta Tierra, aunque no siempre se aplican de la manera en la que deberían. En el contexto nacional, estos se consagran y se elevan a la categoría de derechos fundamentales al ser incluidos en la Constitución de un país, como lo es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En México, la Constitución Política consagra estos pilares desde sus primeros artículos. En resumen, así rápido, el artículo primero de la Constitución establece que todas las personas gozaremos de derechos humanos reconocidos dentro de la Constitución y en los tratados internacionales. Este es el principio de la universalidad y la pro persona. En el artículo 2 se reconoce la composición pluricultural de una nación y garantiza los derechos de los pueblos indígenas. Reconoce que México es un espacio muy diverso en cuanto a cultura y reconoce justamente gran parte de los pueblos que muchas personas no reconocen e incluso discriminan. Eh, este artículo los reconoce y les da como ese de tú tienes derechos por formar parte de esta nación y demás. El artículo 3 consagra el derecho a una educación laica, gratuita, obligatoria y de calidad. El artículo 4 nos establece que los derechos sociales son esenciales, como la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la protección de la salud y a un medio ambiente sano. El artículo 5 protege la libertad de profesión o trabajo, permitiendo a toda persona dedicarse a una actividad, la que esta persona elija, siempre y cuando sea lícita. El artículo 6, que es uno de los artículos que más nos interesan, pues es el pilar de lo que abordamos a lo largo del semestre y que nos concierne. Digo, todos nos conciernen, pero como comunicólogos es uno de los que más nos importan. Y es el pilar del que pues hablaremos más adelante, detallaremos todo lo que es el derecho a la información. También tenemos otros artículos como el 123 que consagra el derecho al trabajo y tenemos artículos que se enfocan en el derecho a la salud y muchísimas otras cosas más. Está bien interesante cómo cada uno de los artículos establecen algún derecho y dentro del, pues, de las leyes generan como una constitución más pequeñita en donde se detalla cómo aplica dentro de esto. Por ejemplo, tenemos la Ley Federal de Derecho de Autor, las leyes del trabajo y muchísimas otras cosas más. Bueno, veamos lo que sigue. El derecho a conocer, el derecho a la información y la transparencia. El artículo sexto de nuestra Constitución protege nuestro derecho a la información y es el fundamento de la transparencia. Eh,
recordemos que es la transparencia y es que nosotros como ciudadanos podemos exigir a cualquier organismo dentro de nuestro país que rindan cuentas. Es decir, podemos exigirle a funcionarios públicos que nos expliquen a qué se han dirigido los presupuestos, en qué se ha invertido el dinero, incluso los sueldos y salarios de cada uno de los miembros de estos de niveles de gobierno, de organismos públicos y demás. El derecho a la información es pues aquel derecho que tiene toda persona para buscar, recibir y difundir información. Esto es esencial para un país democrático. De la mano con esto, como mencionaba, está la transparencia, que es la obligación de estos organismos públicos de ser accesible a la información y así también sus decisiones que toman a lo largo de, pues, en lo que están dentro de las instancias, a la ciudadanía. Esto permite fiscalizar el poder, combatir la corrupción y garantizar que las instituciones actúen en interés público. Para conocer esta información, nosotros contamos con el Sistema Nacional de Transparencia, en el que nosotros podemos hacer consultas directas para informarnos. E igual, gran parte de los organismos públicos que están dentro del Gobierno de México, por ejemplo, si uno busca en Google Cámara de Diputados, ahí mismo te aparece una sección de transparencia, así como si buscas las páginas de cada uno de los municipios de diferentes partes del país. De ahí tenemos otro tema que es la imagen y la creación, que son los derechos visuales y de autor. El uso de la imagen también entra dentro de lo que es el derecho a la información y la transparencia dentro del artículo 6. Estos van muy de la mano. En el uso de la imagen es un derecho personal que protege la representación de nuestra propia figura. Nadie puede utilizar o publicar nuestra imagen, nuestro retrato, sin nuestro consentimiento expreso. Esto está relacionado muchísimo con el derecho a la privacidad y la imagen propia. Hay excepciones dentro de esto, como cuando se usa para fines periodísticos o para cuando aparecemos dentro de espacios donde somos varias personas. Los derechos de autor protegen a los creadores sobre las obras originales, ya sean de manera moral o patrimonial. De ahí nos vamos a la parte de cómo funcionan los derechos en el lado digital, que son los datos personales. Actualmente vivimos en una era de tecnología y la ley ha tenido que irse actualizando para proteger un activo intangible, pero que es súper valioso y que son nuestros datos personales. Los datos personales son cualquier información que concierne a una persona física identificada o identificable. Estos datos son nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, historial de navegación, incluso datos sensibles como historial médico, alguna condición que podamos padecer, preferencias sexuales, todas estas. La ley que hace, pues nos otorga control sobre ellos a través de los derechos ARCO, que son acceso, rectificación, cancelación y oposición, y establece que su tratamiento debe ser con el consentimiento del titular. Una categoría especialmente sensible son los datos biométricos, que son aquellos datos personales que resultan de un tratamiento técnico específico, relativo a características físicas o de comportamiento de una persona y que permiten o confirman su identificación única. Por ejemplo, las huellas dactilares, el reconocimiento facial, el escaneo del iris o los patrones de voz. Eh, Estos son únicos e irrepetibles. Estos datos biométricos se consideran datos personales de tipo sensible y gozan de un nivel de protección mayor por el riesgo que implica su uso indebido o distribución no autorizada, como el caso del robo de identidad. Pues vamos por unos ejemplos rápidos, pertinentes y pues resumimos. El derecho a la información y la transparencia, por ejemplo, es cuando un ciudadano solicita a un gobierno local que nos detalle el presupuesto utilizado en la construcción de unas escaleras eléctricas. Derecho a la información. El gobierno está obligado a entregar esta información de forma clara y accesible, detallando costos y presupuestos de la manera más clara y tienen que atender sí o sí de manera oportuna. Aún actualmente, a lo largo del semestre, nosotros hicimos unas pruebas para ver qué respuesta daban. No todos dan la respuesta que esperamos, pero gran parte de los organismos, pues sí dan una respuesta oportuna. Creo que es una de las áreas de mejora que tiene el derecho en México y es importante, pues, que nosotros sigamos consultando toda esta información para que justamente esta plataforma vaya mejorando con el paso del tiempo. Hemos tenido un recorrido extenso sobre lo legal, desde los cimientos de los derechos humanos hasta la protección de nuestros datos biométricos. Y el mensaje final es
la responsabilidad sobre nuestros derechos. Conocerlos, ya sean las garantías constitucionales como la educación y el trabajo, o los derechos modernos como la transparencia y la protección de datos, no es un ejercicio meramente académico, es una herramienta poderosa que poseemos como ciudadanos. Un derecho que se ignora es un derecho que perdemos. La información a la que nosotros tenemos acceso nos permite saber qué podemos esperar de nuestras autoridades y de las leyes. Es el escudo que nos protege contra la arbitrariedad y la injusticia. Una vez que estamos informados, debemos pasar a la acción, exigir nuestros derechos, exigir transparencia, exigir justicia, exigir el cumplimiento de la ley. La exigencia ciudadana no es un acto de rebeldía, sino un motor fundamental que impulsa la rendición de cuentas, fortalece la seguridad jurídica y, en una última instancia, perfecciona nuestra democracia poco a poco. El conocimiento es poder y la exigencia es la aplicación de ese poder. No basta con tener derechos en un papel, debemos hacerlos valer en la vida diaria. Y recordémoslo siempre, la dignidad de las personas no se negocia, se defiende. Esto fue Derecho a Fondo y muchas gracias por escuchar.